Bienvenido al módulo 1, el módulo que genera las bases, los pilares, la estructura más potente de cualquier programa de entrenamiento, readaptación o rehabilitación. Este módulo va a versar sobre tres palabras con las que te tienes que familiarizar mucho y con las que tienes que dejar de perderles el miedo y sobre todo encontrarles su sentido, que es anatomía, biomecánica y kinesiología. La cuestión es muchas veces no el por qué tenemos que estudiar determinadas cosas, ni cuál es su aplicación directa, sino en dónde estamos utilizando casi siempre estos conceptos para entender el razonamiento y cuál es la evolución. Entonces, desde ahí te voy a explicar cuál es la base del entrenamiento de Qualis, ¿no? De cómo entendemos nosotros el entrenamiento. Mira, nosotros vamos a clasificar la capacidad de entrenar a una persona, la vamos a entender desde una pirámide, ¿vale? Desde una pirámide, en la que la vamos a dividir en tres partes. Tres partes que además no quiero que lo veas como que son tres partes con esta es la más importante y esta es la menos porque está abajo, no. Sino que quiero que entiendas que esta parte, que es la más grande, es la que sustenta todo. Luego tenemos una parte intermedia, pero que no significa transicional, sino que es sobre la que luego vamos a sustentar la parte de arriba. Sin esto, la parte de arriba se queda completamente fuera, ¿vale? Entonces, nosotros entendemos el entrenamiento desde una integración de tres conceptos, que es una integración a nivel estructura, ¿vale? Desde ahí evolucionamos hacia que el entrenamiento pasa de ser una estructura concreta hacia algo más coordinativo, ¿vale? Hasta que el entrenamiento ya tiene una parte muy específica de lo que se hace en el contexto, ¿vale? Contextual. Es por eso que los conceptos de anatomía, biomecánica y kinesiología nos ayudan a entender desde dónde nos estamos moviendo, ¿vale? Por eso tenemos esa fase estructural o inicial, esa fase asociativa y esa fase de integración del contexto con análisis del contexto. Cuando tú entiendes estos tres modelos de trabajo, qué significa la anatomía, la biomecánica y la kinesiología y cómo lo aplicamos, tú entiendes por qué es necesario ver que el entrenamiento es mucho más allá que diseñar ejercicios con un objetivo de músculo. ¿Cuál es el mejor ejercicio para el glúteo, por ejemplo? O dime ejercicios para mejorar la potencia de salto. Cualquiera puede valer y ninguno puede valer si no lo analizas desde esa perspectiva. Entonces, desde ese entendimiento de la anatomía, la biomecánica y la kinesiología, lo que vamos a poder analizar es, uno, entender el movimiento como algo más que la interacción de músculos aislados. El cuádriceps con el gemelo y ya tenemos una potencia coordinada de salto. No. Después, vamos a entender el entrenamiento con ese concepto de funcional, si entendemos que funcional se refiere a lo que la persona hace en el contexto. El mal entendimiento del concepto funcional hace que entendemos que todo es funcional, nada es funcional, los ejercicios con materiales son funcionales, si son ejercicios muy globales son funcionales, si son analíticos no son funcionales. No, la funcionalidad se produce con el desarrollo del individuo en el contexto, pero tiene una base biomecánica y kinesiológica. Después también vas a poder determinar tú sobre esa pregunta de cuáles son los mejores ejercicios en base a qué. Los mejores ejercicios en base a cómo ejecuta la producción de fuerza, cómo estabiliza las fuerzas, cómo transmite la fuerza. Y si además hablamos de que esta es la base de la rehabilitación, pues en esas fases de la rehabilitación, que tampoco se basan en qué hago el primer día, la primera semana, sino en cómo se van superando las tareas, analizar planos, analizar ejes, analizar fuerzas, analizar tejidos, pues resulta muchísimo más sencillo a la hora de diseñar los protocolos. En definitiva, crear un ejercicio, diseñar un programa de entrenamiento es mucho más que escribir voy a tumbar a la persona, le voy a coger una goma, le voy a poner a hacer una flexión de brazo, por ejemplo, hasta lo más complejo como un movimiento olímpico. La cuestión es entender que si tú analizas la anatomía y la biomecánica concretamente y conoces cuáles son las propiedades de los materiales, el ejercicio lo creas tú, lo diseñas tú. No necesitas buscar cuál es el mejor ejercicio, porque entiendes el desarrollo de la persona. Como entiendes el desarrollo de la persona y entiendes sus características, vas a poder entender muchísimo mejor sus limitaciones, que es la siguiente parte detrás de todo esto. Entrenar no es solo generar un programa para mejorar y para mejorar. Tenemos muy claro que cada uno de nosotros, como seres individuales, tenemos unas limitaciones. Esas limitaciones pues se muestran en una dorsiflexión de tobillo reducida, una mala movilidad de cadera, una mala movilidad torácica. Entonces, claro, si tú lo que vienes a trabajar es cómo mejoro la dorsiflexión de tobillo, tienes que entender la anatomía del tobillo, tienes que entender la biomecánica del tobillo para no cometer el error de
Pues cojo un ejercicio que le funciona a otra persona o que dice que le funciona y en mi persona, en mi cliente o en mi paciente le va a funcionar. Esto es muy sencillo. ¿Dos personas con el mismo programa de entrenamiento tendrían el mismo resultado? Hazte esa pregunta. Si yo cojo a una persona y le aplico un programa de entrenamiento, obtengo unos resultados y después de un tiempo vuelvo a aplicar el mismo programa de entrenamiento, ¿voy a obtener los mismos resultados? Pues no, la respuesta es evidente que no. Claro, la respuesta es evidente que no, pero ¿cómo lo plasmas? Pues ¿por qué dos personas no tienen el mismo resultado con el mismo programa de entrenamiento si al final se trata de diseñar ejercicios? Por lo que te digo, por lo que cada uno tiene sus propias limitaciones, controla su cuerpo, organiza su cuerpo. El movimiento es mucho más que la acción muscular o que la suma de las acciones analíticas. Los movimientos no se generan a través de la suma aislada, la acción concéntrica de un bíceps más la acción concéntrica de un deltoides, etcétera, etcétera. Entonces este módulo te va a sentar unas bases, te va a ayudar a entender un lenguaje, te va a ayudar a que seas ágil a la hora de entender conceptos. Como te hemos hablado antes de pilares, el pilar más básico sobre el que se asenta el cuerpo humano, el eje central de todo, es el esqueleto y las articulaciones. Ya has estudiado los tipos de articulaciones que existen, los tipos de huesos, y eso, ¿cómo lo plasmamos en el entrenamiento? Bueno, pues mira, hay una parte muy importante. Vamos a imaginar las articulaciones como puntos de bisagra. Entonces tenemos bisagras que a lo mejor hacen esta forma, ¿vale? Me lo voy a inventar, ¿vale? A lo mejor hay otras que hacen esta forma, ¿vale? Y a lo mejor hay otras que hacen esta forma. Vale, cada una de estas articulaciones que tienen su nombre, su inscripción y sus planos de movimiento, a nosotros nos sirven para cuando tenemos que trabajar un concepto que se llama el de la restricción de movilidad, el emparejamiento funcional de articulaciones y una técnica concreta de movilidad que se llama el centramiento articular. ¿Por qué? Porque cuando nosotros queremos ganar movilidad porque tenemos una restricción en articulación y utilizamos técnicas de centramiento articular, lo que estamos haciendo es introducir una fuerza en un elemento. Por ejemplo, aquí voy a poner una banda elástica. Como voy a poner una banda elástica, va a tirar de esta parte de la articulación y aquí me va a generar un espacio. Por ejemplo, me lo imagino, ¿de acuerdo? Genera una tensión que afecta a cómo se distribuye los ligamentos y la musculatura alrededor. Es decir, el conocimiento del tejido óseo, cómo funciona, no es solo para si tengo que trabajar con una fractura de huesos en una rehabilitación, sino también cuando yo tengo un déficit de movilidad en una articulación que tiene una determinada forma, cómo se va compensando si tengo otra determinada forma. Es decir, debo entender de una manera muy sencilla y muy básica cómo son esas articulaciones para entender también cómo utilizar las fuerzas, cómo utilizar los ejercicios para trabajar el centramiento articular. Vale, te lo hemos explicado en la pizarra, pues te lo vamos a explicar ahora aquí. El hecho de que esta articulación, ¿vale?, que es la articulación del complejo del hombro con sus 4 articulaciones, cada una de ellas, y lo iremos desarrollando en cada uno de los modos. Bueno, pues el hecho de que esta articulación tenga esta forma, esta articulación tenga esta forma, o las articulaciones vertebrales tengan esa forma, como te decía, nos ayuda a entender cómo las ganancias de movilidad, los emparejamientos funcionales, tienen que ser entendidos y tienen que ser trabajados, ¿vale? Por ejemplo, estas articulaciones de tipo glenoide, que lo has visto, nos dan muchísima movilidad. Cuando tenemos una restricción de movilidad en el hombro, lo que nos quiere decir el conocimiento de esta articulación es que hay muchos elementos sobre los que tendremos que trabajar para ganar, y que además tenemos muchos elementos compensatorios. Cuando está restringida la movilidad en la articulación del hombro en un plano, ¿vale?, pues en otros planos hay otras articulaciones y otros emparejamientos articulares que veremos, por ejemplo, con el tórax, que nos ayudan a ganar movimiento. Sin embargo, si nos vamos, por ejemplo, a la articulación del complejo del codo, ¿vale?, que es la húmero-cubital, húmero-radial y radiocubital, son 3 articulaciones en una sola, ¿vale? Como vemos, tiene más restricción de planos de movimientos por su forma constituida, ¿vale? Lo cual nos habla de las estructuras que tenemos trabajando son menores y por lo tanto el plano de compensación o el plano de trabajo pues es uno solo, con lo cual será fácil entenderlo. Aparte de todo esto, las diferentes articulaciones y los tipos, ¿vale?, si es una articulación con mucha movilidad, si es una articulación con poca movilidad, nos hablan de cuando nosotros decimos, por ejemplo, que necesita ganar movilidad en el complejo del hombro o que hay un esguince en esta articulación, por ejemplo, ¿vale?, pues
si este tipo de articulaciones están constituidos de manera diferente, la forma en la que actúan las fuerzas también son diferentes. Entonces, acostumbrarnos a nombres como enartrosis, anfeartrosis, glenoide, bicondilia, condilia, lo que nos habla es de forma, ejes y planos, que de una forma muy sencilla te dicen si la articulación tiene mucha capacidad de movimiento, poca capacidad de movimiento, y si tiene mucha o poca, en qué planos o en cuáles está más fácilmente facilitado su movimiento o en cuáles está más restringido. Para eso te sirve ese conocimiento articular. ¿Cuál sería ahora tu intencionalidad? Bueno, pues evidentemente en el curso te vamos a presentar las articulaciones más comunes, más sencillas, hay otras muy complejas, ¿vale? Que puedan estar, por ejemplo, en el pie, algunas cosas que no sabemos que se llaman también articulación, porque claro, la articulación no es solo todo lo que vemos, también entre estos huesos de aquí, ¿vale? Cada una de estas conjunciones son unas articulaciones. Para eso está el entendimiento y el conocimiento de los nombres, las formas y la disposición de las articulaciones.